Gracias, Lisbeth. Maravilloso canto. Hijos del Rey. Somos el objeto supremo del amor de Dios. Y si tienes duda, mira la cruz del Calvario, el precio que fue pagado por cada uno de nosotros. Jesús quiere, como es el título del tema de esta noche, que vivamos o estemos en un oasis de esperanza. Claro que sí. Ayer vimos que Dios tiene un pueblo que le ama tanto que está dispuesto a obedecerle. Y le da dos características. Dice que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Reciben el sello de Dios, no reciben la marca de la bestia. Están anclados en la verdad. La verdad está anclada en sus mentes y sus corazones. Permanecen incólumes ante los grandes problemas que ocurrirán justo antes del regreso de Jesús. No son engañados porque confían en Jesús. Le aman tanto que están dispuestos a obedecerle. Y lo siguiente que describe la palabra de Dios es el regreso de Jesús para buscar a sus hijos. Pregunto hoy, ¿estás listo a recibir un rayito más de luz de la palabra de Dios? Vamos a orar. Padre Celestial, hacemos una pausa en este momento para reclamar los méritos de Jesús, en quien nos escondemos en esta hora para que tu palabra llegue a nuestros corazones, que tú nos hables. Danos oídos atentos, corazones dispuestos a escuchar tu voz y seguirte. Es un tema clave, un tema muy importante. Padre, yo no quiero hablar nada que no esté en tu santo libro, y al hacerlo estaré pisando en terreno sagrado. Pido que tú nos bendigas, nos des el don de la comprensión en esta hora para escuchar tu voz y seguirte. Sabemos que lo harás. Comienza a moverte banca por banca, corazón por corazón, en toda la audiencia también de televidentes alrededor del mundo, en el nombre de Jesús. Amén. Tristemente, cuando Jesús venga, habrá muchos que recibirán una muy desagradable, yo diría fatal sorpresa. Dirán: Señor, Señor, hicimos cosas en tu nombre, hicimos milagros, sacamos demonios. En tu nombre hicimos tantas cosas. Y el Señor les dirá: apartaos de mí, no os conozco, obradores de maldad. Pensaron que estaban en el lugar correcto, pero no estaban. Por eso Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, ¿cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? Es su santa palabra. Aquí está la voluntad de Dios. Aquí está el ancla de nuestra fe. Aquí está la verdad bíblica, y la verdad es 100% verdad. No es 90%, 80%, 99%, es 100% verdad. Así que aquí en este libro está toda la verdad bíblica, la verdad de Dios, que debemos nosotros hacer parte de nuestras vidas y estar anclados en la verdad bíblica. No solamente creer en Jesús, sino también obedecer a Jesús. Por eso se habla de un pueblo que no solamente tiene la fe de Jesús, sino que obedece a Jesús, está anclado en la verdad bíblica. Ahora, hay un texto en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, que el apóstol Pablo le escribe al joven Timoteo. En la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, nos dice lo siguiente: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Este texto es clave, es muy importante. La iglesia es la columna baluarte de la verdad, es la depositaria de la verdad de Dios. Y si hay algo que tu iglesia o mi iglesia enseña que no está de acuerdo a la palabra de Dios, o contradice algo de la palabra de Dios, deberías evaluar. Tal vez estás en el lugar equivocado. No vaya a ser que venga Jesús y pienses que estuviste en lo correcto y el Señor diga: apartaos de mí. Será muy triste. Por eso, mis amados, es importante estar anclados en la verdad bíblica. Por eso esta serie cobra importancia. Anclas de la verdad. Jesús es la verdad. Su palabra es la verdad. Su espíritu es verdad. Su ley es verdad. La verdad bíblica. Ahora, tenemos que asegurarnos de estar en el lugar correcto. Ahora, el engaño es muy parecido a la verdad. Si tú miras un billete de $20, falso o verdadero, a simple vista no captas la diferencia. Pero cuando lo haces pasar por diferentes pruebas, y especialmente bajo una luz que indica si es falso o verdadero, allí están las características que lo distinguen, si es un billete que vale o si es un billete que fue falsificado.
Ahora, si alguien viene y te dice, tengo un billete de $18 para regalarte, ¿lo aceptarías? No, porque no existe tal billete. El enemigo es tan astuto, él es capaz de hacer el error tan parecido a la verdad. Por eso tú y yo tenemos que ir a la luz de la palabra de Dios. Lámparas a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Yo agradezco a Dios de que este libro nos presenta la luz de Dios. Es la luz que nos alumbra el camino para no andar tumbando, no andar a los tumbos o en la oscuridad, sino que nos indica por dónde ir, nos indica el presente, nos indica el futuro, nos indica la eternidad. Es el GPS de la vida cristiana, del cristiano, es el manual de la felicidad. El manual del fabricante es la palabra de Dios. Ahora, las columnas dan seguridad a un edificio. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Pero para que las columnas tengan su solidez, deben estar ancladas sobre un terreno firme, o muy profundo, o sobre la roca, sobre un terreno firme. Que sean capaces de sostener el peso de la prueba, de los terremotos y todos los problemas que pueda haber sobre la superficie del planeta. La pregunta es, ¿tiene Dios un lugar de descanso para sus hijos en un mundo turbulento? ¿Existe un oasis que Dios quiere que sus hijos estén donde digan, estás en terreno firme, no serás movido de allí? Ciertamente lo tiene. Y ese oasis es Jesús, por supuesto. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Jesús, Dios, es nuestra torre, es nuestro refugio. Pero hay algo más. Y yo quisiera que esta noche veamos algo más que el Señor quiere que nosotros captemos. Cuando la maldad aumentó sobre el planeta, hace muchos siglos, Dios dijo, han llegado al colmo, debo destruir la raza humana. Pero Él no obra, no emite sus juicios antes de dar una advertencia y dar la oportunidad. En algunos casos, como los cananeos, llevó 400 años. En otros, como en los tiempos de Noé, como prácticamente 2000 años. Pero cuando llegó el momento específico, Dios levanta a un hombre y dice, Noé, prepárate un gran barco, voy a destruir la tierra. Pero aquellos que crean y entren dentro del arca serán salvos. Una obra tremenda. Las dimensiones eran gigantescas de aquel barco. Y la gente se preguntaba, ¿pero será posible? Nunca ha llovido sobre la tierra. ¿Será posible que habrá una destrucción? Noé creyó a Dios, y creer en Dios siempre hace la diferencia para vida eterna. Y ahora comenzó un año y otro año, y más empleados, y cortaban madera, troncos tan duros como si fuesen piedras realmente. 120 años llevó construir, y estoy seguro que muchas personas trabajaron, y aquí está la paradoja, fueron empleados para construir el arca, pero desistieron, no quisieron entrar en el arca. ¡Qué terrible! Tal vez algunos se jubilaron trabajando, pero Noé creía lo que Dios dijo, voy a destruir la tierra, y eso hizo la diferencia. Y cuando llegó el momento profético en el reloj de Dios, Dios todo lo que dice lo cumple. Comenzó la lluvia y agua de abajo y agua de arriba. Ahora creyeron, pero era demasiado tarde. Antes se burlaban, pero ahora se acallaron las burlas. Ahora, Noé invirtió todo lo que tenía. Algunos dicen que fue la campaña de evangelismo más larga de toda la historia. 120 años. Y la más costosa porque invirtió todo, porque sabía que pronto todo quedaría debajo del agua. Él puso su fe, su confianza en Dios, por eso Él está en el cuadro de honor de la fe. Ahora, Jesús habló del diluvio en el sermón profético de San Mateo 24 y en San Lucas también. Y Él dice que como los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. Muchos no creerán, muchos se burlarán. Así como Dios puso un arca en ese tiempo para salvar a la humanidad. Nos preguntamos, ¿será que Dios tiene un arca hoy donde quiere que estén sus hijos? Sí, la tiene. Ahora, Dios tiene un arca hoy. Jesús y su iglesia. Y tú dices, bueno, pastor, iba muy bien hasta aquí, pero la iglesia no salva, el que salva es Jesús. Es cierto, Jesús es el que salva, la iglesia no salva. Los mandamientos no son lo que salvan, Jesús es el que salva. Pero Jesús mismo puso su iglesia y estableció los mandamientos no para salvar, sino para proteger a aquellos que Él ha salvado. Y eso tenemos que comprenderlo claramente. Ambos fueron puestos por Jesús, son como defensas al costado del camino. Jesús es el gran puente entre nosotros y la eternidad. Pero al lado de ese puente también hay defensas.
Y la ley de Dios es una de esas defensas. La iglesia que el Señor pone para que allí sus hijos vivan en un oasis de esperanza. Efesios capítulo 5 nos dice que Jesús fundó la iglesia. Jesús murió por su iglesia y Jesús regresará por su iglesia. Así que nos preguntamos, ¿cuál iglesia? Y aquí es donde muchos se confunden. Un tema tan importante como este, amigos, Dios no lo deja allí a la deriva. Dios no lo deja para que te imagines o veas, bueno, ¿cuál lugar será? Yo sé que hay muchas preguntas que la gente se hace, pero el Señor nos presenta de todo ángulo cuál es ese oasis de esperanza para que no erremos. Algo tan importante que se decidirá el destino de millones. El mundo tiene que saber claramente, no tener una visión turbia o confusa en cuanto a cuál es el pueblo de Dios. Y tú y yo tenemos que asegurarnos de estar entre el pueblo que el apóstol dice es columna y baluarte de la verdad. ¿Será que es la iglesia que pertenecieron mis padres? Algunos se preguntan. Bueno, quiero decirte que la religión no se hereda. Tú y yo somos responsables por lo que creemos. Tal vez el mejor medio de transporte que tenía tu abuelito, tu abuelita o tu bisabuelo era un carrito jalado por caballos. Pero ¿quién andaría hoy por las calles de Houston, por las calles de Chicago, por las calles de Nueva York o por las calles de República Dominicana, allí solamente con un carrito cuando tiene para conseguir un carro de muchos caballos, ¿no es cierto? Yo sé que hay gente que viaja en eso todavía y no estoy echando de menos, no estoy subestimando, pero tal vez el mejor medio de transporte era ese. Hoy tú no vas al vendedor de coches y dices, bueno, quiero un carrito, pero de eso jalado por caballos. No. Tal vez el método de cocinar de la abuelita, lo mejor era una cocina hecha que se cocinaba con leña, una estufa a leña. Pero ¿qué dama quisiera hacer eso hoy? Hoy tenemos instrumentos eléctricos o microondas o a gas. Es más fácil. Sin embargo, todo lo que conocían era eso. Tú hoy tienes la ventaja de conocer más de la palabra de Dios, de lo que tus antepasados conocieron. Así que esa excusa de que ir a la iglesia que pertenecieron mis padres no es suficiente ante Dios. Tú tienes que saber por qué estás allí. Otros se preguntan, ¿será que debo pertenecer a una iglesia después de todo? Sí, por supuesto que sí. La Biblia dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea que la iglesia tiene un propósito. Es el cuerpo, el núcleo de los llamados a salir de la esclavitud del mundo, a ser libres en Cristo, y se nuclean para prepararse para dar el mensaje a todo el mundo de que Jesús nos ama, de que Jesús murió, resucitó, intercede hoy y pronto vendrá por sus hijos. Sí, la iglesia tiene su importancia y el Señor añadía cada día, dice el libro de los Hechos, a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y el Señor está añadiendo hoy cada día miles y miles aquellos que anotan su nombre en el libro de la vida para vida eterna. Bueno, otros dicen, no importa lo que crea, todas llevan al mismo lugar. Bueno, es interesante que ese argumento lo usamos en asuntos de religión, pero no lo usamos en la vida diaria. Tú no vas a la farmacia y le dices al farmacéutico, quiero un remedio, y él te va a preguntar, bueno, ¿qué clase de remedio? ¿Qué medicina? A cualquiera, al cabo todas son medicina. No, si somos cuidadosos con nuestro cuerpo físico, más lo debiéramos ser con nuestra vida espiritual, porque allí depende, pues, nuestra eternidad. Otros dicen, no tengo dinero. Bueno, no se trata de dinero porque, ¿sabes? Cuando vinimos a este mundo no trajimos nada. Puede ser que hayamos traído una herencia o algo, pero no trajimos nada, ni ropa trajimos. Y no es asunto de dinero. Dios es justo cuando habla del diezmo y de la ofrenda, pero el Señor no lo pide porque lo necesita, porque tú y yo sí necesitamos de Dios. Y Él nos está probando antes de darnos las riquezas eternas. Pero algunos tristemente están tan enfocados en esto del dinero que trabajan día y noche y trabajan, no tienen tiempo para su salud, ni para su familia, ni para Dios, que es lo que es peor. Y finalmente, cuando piensa que ya lo están por adquirir todo, ¡bum!, un ataque al corazón. Y allí van, mueren dejando y llevándose nada y llegan a ser los cadáveres más ricos de todo el cementerio. No es asunto de dinero. Jesús pagó el precio porque el sacrificio de Jesús no es asunto de dinero. Porque la sangre de Jesús tiene un precio que va más allá de cualquier oro o plata del universo. Bueno, hay otros que dicen, yo no voy a la iglesia, no quiero unirme porque hay muchos hipócritas en la iglesia. ¿Has escuchado tú este argumento?
Bueno, yo quiero decirte que siempre ha habido hipócritas, siempre los hubo y los habrá, y todavía hay lugar para uno más. Sí, Dios ama a los hipócritas porque todavía hay esperanza para ellos. ¿O será que ellos son tu ejemplo? ¿O tú vas a la iglesia a seguir a Jesús? ¿O estás poniendo los ojos en otras personas que tal vez no están siendo seguidores o ejemplos de Jesús? Me hace acordar años atrás cuando vivía en el sur de Texas. Me tocaba pastorear varias iglesias y tenía que predicar en un lugar y luego ir corriendo hacia otro lugar. Y siempre pues iba apurado para no llegar tarde al sermón en el segundo turno. Pero ¿qué ocurre cuando uno más apurado está? Cuando la gente más lento maneja. ¿No te ha ocurrido eso? Sí ocurre. Y salí ese sábado en la mañana, entro en un camino de doble vía. Y justo cuando entro, un carrito de esos que fue último modelo, un coche último modelo hace muchas décadas, se pone adelante y va echando humo, parecía una locomotora. Y el humo estaba asfixiando. Iba lento, me acerco más y vi que ni espejo retrovisor tenía, parece que no se usaba en esa época. El humo me estaba asfixiando y cuando miro para atrás, había una línea larga de coches. Con razón alguien dijo, si quieres transformarte en líder, comienza a manejar a la velocidad normal en la vía rápida y tendrás una cantidad de seguidores. Bueno, la cola de coches era larga y yo miro para atrás y me acerco un poco más. Cuando el humo se despejó un poco, iba a tocar bocina, pero digo, pero no tiene caso porque tal vez ni me escucha con el ruido que hace el coche y con el humo, ni ve quién está atrás. Y cuando el humo se despeja un poco, veo un bumper sticker, una calcomanía que decía, puedo ser lento, pero voy delante de ti. Y eso para mí fue suficiente como para reírme por un buen rato, pero también fue un sermón escrito en esa calcomanía. Y pensé, qué interesante, mucha gente reacciona así en la iglesia. Oh, si no fuese por esta familia, si no fuese por este hermano, si no fuese por este hipócrita, qué linda sería la iglesia. Bueno, hermanos, ellos no son nuestro ejemplo. La iglesia no es un lugar de santos, es un lugar de pecadores, que vamos allí a recibir la gracia del Señor para continuar luchando. Por eso, si tú ves una hipócrita, ves a alguien que es un obstáculo, ora por esa persona, ora a Dios, porque todavía hay esperanza de este lado de la eternidad. Así que esa excusa de que hay muchos hipócritas no es válida. Nosotros estamos siguiendo a Jesús y estamos asistiendo a la iglesia porque es el baluarte y el lugar de la verdad donde Jesús quiere tener a sus hijos. Bueno, hay dos características cuando vamos a ver al mundo cristiano y encontramos personas sinceras en todas las iglesias. Y número dos, todos creen estar en la iglesia verdadera. Hasta tú y yo decimos, pues esta es la iglesia verdadera, los demás están equivocados. Pero aquellos que están en la otra cuadra dicen, no, esta es la verdadera, los demás están equivocados. Nadie quiere estar en un lugar equivocado. Por eso alguien dijo, si tan solo la iglesia tuviese un documento de identidad, qué fácil sería identificarla. Y alégrate porque lo tiene. Y justo antes de terminar vamos a ver el documento de identidad de la iglesia como Jesús lo presenta. Ahora, si Jesús te presenta el documento de identidad, el documento oficial, legal, hermano, no andes buscando más. Jesús es claro en cuanto a esto. Es por eso que aquellos que buscan, hallan. Buscad y hallaréis, dice Jesús. Todo aquel que está buscando la verdad bíblica la va a encontrar y el Señor conoce la sinceridad. Pero aquel que solamente se conforma con lo que dicen sus líderes, sin ir a la fuente, a la palabra de Dios, fácilmente va a ser engañado tarde o temprano. Oh, mis amados, el deseo de Cristo es que estemos conectados a Él, que es la cabeza, y a su cuerpo, que es la iglesia. ¿Sí? La cabeza siempre tiene que estar conectada al cuerpo, ¿no es cierto? Los miembros de nuestro cuerpo tienen que estar conectados a todo el cuerpo y a la cabeza, y las órdenes vienen de la cabeza. Ahora mira la mano, un instrumento tan versátil, tantos movimientos, articulaciones. La damos por sentado, no nos llama la atención porque la mano está conectada al cuerpo, tiene diferentes funciones. Pero si tú esta noche te vas a tu hogar, apagas la luz y de repente ves una mano suelta, desconectada del cuerpo que te dice hola, ¿qué harías? Saldrías aterrorizado. Una mano nos llama la atención, pero desconectada del cuerpo es algo extraño. Es por eso, amigo, que yo no creo en grupos por allí independientes que se levantan desconectados del cuerpo de Cristo, que andan a la chispa de sus propias, a la luz de sus propias chispas, por decir así.
Este cuerpo en la iglesia es el cuerpo de Cristo, que aunque enfermito y con problemas y desafíos, hay sanidad en el médico divino, porque Jesús es la cabeza de la iglesia. Ahora, todos también, y Él pagó un precio muy grande por su iglesia. Él murió por su iglesia, dice Efesios 5, y Él vendrá por su iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Sus hijos, aquellos que aceptaron su sacrificio, aquellos que deciden andar en la verdad bíblica. Ahora, tú y yo debemos dar razón de nuestra fe. Te pregunto, ¿sabes tú por qué estás en la iglesia que estás? ¿Puedes dar razón de tu fe? ¿O eres como aquel señor que lo acorralaron con una pregunta y no sabía qué responder? Salía tempranito de la casa, los sábados por la mañana escondía su Biblia para que nadie sepa que era cristiano. Salía caminando, pero un día su vecino se levantó más temprano. Dice, vecino, ¿a dónde va tan bien vestido? Mire, voy a la iglesia. Y lo encontró que todavía no había guardado la Biblia y el himnario. ¿A dónde va? Voy a la iglesia. Vecino, no me había dicho que iba a la iglesia. ¿Por qué no me...? Tiene un minutito y me dice algo acerca de su iglesia. Bueno, estoy apurado, debo irme. No quería que lo acorralen con preguntas. Hay gente que tiene temor, no saben dónde están parados, porque tienen temor a contestar preguntas o que lo acorralen con preguntas que no pueden contestar. Por eso la pregunta es, ¿sabes tú por qué estás donde estás? ¿Puedes dar razón de tu fe? Y este vecino le preguntó, vecino, ¿a qué iglesia va? Bueno, a la iglesia que está ahí, la iglesia cerca. Vecino, dígame, ¿qué cree su iglesia? Y ahí lo puso en aprietos. Bueno, mi iglesia cree lo mismo que yo creo. Qué bueno, maravilloso. ¿Y qué es lo que cree usted? Bueno, yo creo lo mismo que cree mi iglesia. Sabes, hay personas que no saben dar razón de su fe. Y yo espero que tú estés donde estés y sepas dar razón de tu fe y no digas simplemente, bueno, porque allí mi padre, mi abuelito o quien sea. Tú tienes que saber por qué estás donde estás. Y tienes que comprobarlo a la luz de la palabra de Dios. Si es todo lo que dice Dios o está siendo parte de la verdad de Dios. Ahora mira el deseo de Jesús como está expresado en San Juan capítulo 10 versículo 16. Vamos a leer dos textos en San Juan que Jesús habla en una figura maravillosa. San Juan 10, 16. Jesús dice así. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Cuántos rebaños quiere tener el Señor? Uno, siempre lo tuvo, siempre lo tendrá. Y hay otro versículo en San Juan capítulo 10, el mismo capítulo, versículo 27, dice lo siguiente. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y tenemos el Salmo 23, versículo 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿No es esto maravilloso? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Cómo escuchamos la voz de Jesús? Es su palabra hablándonos a nosotros. Esta es la palabra escrita de Dios. Es la palabra que creó los mundos. Ese mismo poder está en la palabra escrita. Sí, mis ovejas oyen mi voz. Jesús quiere tener un solo rebaño, porque Él es el pastor de la iglesia. Él fundó su iglesia, Él murió por su iglesia y Él vendrá por su iglesia. ¿Estás listo para ver la parábola de la iglesia en esta hora? Ajústate el cinturón, porque vamos a ir a algo muy, muy lindo para que comprendas cómo Jesús describió a su pueblo. ¿Cuál es su iglesia? Hoy todos reclaman ser el pueblo de Dios. Hoy todos reclaman ser la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesús reconoce solamente un rebaño, aquellos que escuchan su voz. Y vamos a ver la parábola de la iglesia, como la contó Jesús en el Nuevo Testamento, y vamos a verla en el Antiguo Testamento. Vamos a ver la parábola de la iglesia en el Nuevo Testamento, en San Mateo capítulo 21, versículo 33. San Mateo 21, 33 nos dice así la palabra de Dios. Es una parábola, una ilustración. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, mira los elementos, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando Jesús contó esta parábola, sus oyentes sabían muy bien de qué se trataba. Se refería a ellos, a la vida escogida, al pueblo de Dios, a Israel. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito. Jesús tomó una figura del Antiguo Testamento. Así que aquí tenemos la parábola de la iglesia. Una vid.
que le pone un cerco, le quita las piedras, hace un lagar para juntar allí el zumo, el jugo de la vid. Le pone un cerco, edifica una torre para proteger. Elementos muy bonitos. Ahora, vamos a ver la parábola de la iglesia en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos Isaías capítulo 5, versículos 1, 2 y después el versículo 7. Isaías 5, versículos 1 y 2. Y dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Aquí está la viña otra vez. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora el versículo 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es ¿quién? La casa de Israel. Aquí está la figura de la iglesia. Cuando Jesús contó a sus oyentes acerca de una viña, sabía que se refería a ellos. Israel, la vida escogida, plantada por Dios, cuidada, despedregada, para que diese frutos. Pero Israel tristemente no dio frutos amargos, por decir así. Y cuando llegó el momento indicado que el Señor quería que este evangelio llegara a todo el mundo, que la ley de Dios llegase a cada ser humano para protegerlo, traerle felicidad, no para prohibirle cosas, sino para mostrarle el carácter de Dios a la humanidad, Israel escondió esa luz, no dio frutos, y el Señor levanta a un gran predicador, justo antes que venga Jesús, Juan el Bautista, y comenzó a predicar: el reino de los cielos acercado. Arrepentíos, dad frutos, porque si no el hacha ya está a la raíz, y está por ser cortada esta planta, esta vid. Y evidentemente la vid fue cortada porque no dio frutos. Israel dejó de ser el pueblo de Dios como nación, y ahora en lugar de 12 tribus, el Señor elige 12 discípulos. La ley de Dios ahora es, Jesús la explica en detalles en el Sermón del Monte, porque eso es el Sermón del Monte, es la explicación en detalle de los 10 mandamientos, la ley de Dios. Le renueva el pacto, y ahora dice: vayan a todo el mundo y prediquen las buenas nuevas, todas las cosas que os he mandado. No dejen nada afuera, y todo aquel que crea sea salvo. Vayan, prediquen, hagan discípulos, bauticen. Y los discípulos salieron en el nombre del Señor. Así que encontramos que ahora el Señor, que es la cepa, el tronco permanece. La vida es cortada, pero el tronco permanece. Y Jesús usa la figura ahora que tenemos que estar unidos a Él, que es la vid, nosotros las ramitas, porque separados de mí nada podéis hacer. Tú y yo hemos sido llamados a dar frutos para vida eterna, a cumplir una tarea que tristemente el pueblo de Israel dejó de lado, de hablar de las maravillas del Dios de los cielos, de que hay un lugar de esperanza, de que las cosas van a terminar bien, de que hay un futuro con esperanza, de que hay un oasis de esperanza para el pueblo de Dios. Israel no dio frutos, tristemente. Ahora nota los elementos, porque aquí vamos a ir a algo más específico. Dice que le puso un cerco. Pregunto, ¿qué funciones tiene un cerco? ¿Cuáles son las funciones de un cerco? ¿Para qué colocas un cerco en tu casa, alrededor de tu casa? Por lo menos 2 funciones tiene. Tiene varias, pero 2. Algunas pueden ser decorativas, pero mayormente para protección. Algunos elevan cercos muy altos, otros más bajos, otros les ponen alambre, otros electricidad, en fin, diferentes cercos. Pero el cerco protege, pero número 2, delimita. En otras palabras, indica cuál es tu terreno y más allá el terreno del vecino. Ahora Dios pone un cerco a su iglesia, a su vid. ¿Y cuál será este cerco? Mis amados, no todos lamentablemente, y ahora vamos a ir a esto del cerco de Dios, no todos lamentablemente hacen caso a los cercos. Hay gente que, tú sabes, trepan y hacen cualquier daño a la propiedad, no importa cuán electrizado o alto sea el cerco, ellos se las ingenian. Y me hace acordar un compañero que era colportor y vendía libros para ganarse sus estudios. Fue un vecindario esperando vender una buena colección porque eran casas muy bonitas, afluentes, casas muy grandes, con patios muy extensos, con un portón de entrada. Así que a él le preocupaba un cartel que veía: cuidado con el perro, cuidado con el perro. ¿Has visto esos carteles?
Yo he visto unos en ciertas partes del mundo, dice, no se preocupe el perro, cuidado con el dueño, dice, y puede decir la figura de una pistola, un Magnum 44, cuidado con el dueño. Así que este amigo daba la vuelta, dio la vuelta a toda la manzana. No, aquí no hay perro, simplemente está para amedrentar o atemorizar a la gente. Cuidado con el perro. Así que se envalentonó, se animó, abrió el portón que le faltaba un poquito de aceite y chilló el portón y comienza a caminar hacia la puerta pensando que iba a ser la venta de su día. Cuando en eso sale un perro Doberman de este tamaño, ladrando y con esos dientes, y mi amigo ya no sabía qué hacer, si salir por la puerta, estaba demasiado lejos ya, así que dejó el maletín y trepó al árbol que estaba allí, subió hasta la última rama, y cuando llega allá arriba encuentra un cartelito que decía, ya se lo había advertido. ¿Sabes? Hay gente que no hace caso a los cercos, pero tienen un propósito los cercos. Ahora, la iglesia es una entidad espiritual, así que debe ser un cerco espiritual que proteja a una entidad espiritual que es la iglesia. Y yo quiero proponer que ese cerco espiritual que protege a la iglesia no es otra cosa sino la ley de Dios o los 10 mandamientos. Bueno, puede decir, bueno, un momento, los mandamientos no salvan. Es cierto, nos salvan, pero están para proteger a lo que Jesús ha salvado. Vamos a comprobar esto por la Biblia, hermanos. En Romanos capítulo 7, versículos 12 y 14. Romanos capítulo 7, versículos 12 y 14, dice la palabra de Dios acerca de este cerco espiritual. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno, porque sabemos que la ley es espiritual. Aquí tenemos un cerco espiritual que protege una entidad espiritual, la ley de Dios. Ahora, en Salmos 119, 165 nos dice qué ocurre con los que están dentro de ese cerco. Dice Salmos 119, 165, mucha paz tienen los que aman tu ley, no hay para ellos tropiezo. Qué hermosa promesa, ¿no es cierto? O sea que dentro de ese cerco, dentro de ese círculo, por decir así, hay paz, hay seguridad, hay salvación. Más allá es terreno del enemigo. Más allá hay pecado, hay muerte. Estamos perdidos, estamos condenados. ¿Dónde crees que Jesús quiere tener a sus hijos después de haber pagado un precio tan grande por ellos? Dentro del cerco donde hay paz, seguridad, salvación. Cuando Jesús tomó a la mujer pecadora, Él le dijo, Él estaba viviendo fuera del cerco, en terreno del enemigo, en pecado. Jesús la restituyó y le dijo, no peques más. La perdonó. Y cuando el Señor nos toma a ti y a mí, dice, ya no vivo más en pecado, porque Jesús vino a salvarnos del pecado, para que no estemos al margen, no estemos en el terreno enemigo, sino en el terreno donde hay paz, seguridad y salvación. Por eso la iglesia se espera que sea un oasis de esperanza, un lugar donde están anclados en la verdad bíblica, con la paz del cielo, aunque haya un terremoto afuera, pero tienen paz, seguridad. ¿Por qué? Porque Jesús ha puesto un cerco para salvarlos de la marea de pecado y de mal que hay alrededor. Ahora, para que un cerco ofrezca seguridad debe estar completo, ¿no es cierto? Si está caído, pues no hay seguridad. Es si tú cierras bien las ventanas y demás, pero dejas la puerta abierta, o viceversa, cierras la puerta y dejas una ventana abierta, no hay seguridad. El cerco tiene que estar bien puesto, no debe estar dañado para que tenga seguridad y cumpla sus funciones. Ahora, yo quiero ser bien específico, lo voy a decir con todo amor. Escúchame bien, tú que estás mirando en esta hora. Tú que estás aquí en la audiencia y tú que estás mirando allí en tu casa o no sé, donde estés en este momento. Y quiero hablar esto con toda candidez, pero con todo respeto y cariño. Porque los cercos hablan. Cuando tú y yo comparamos los 10 mandamientos de acuerdo como dice la palabra de Dios y los comparamos con el catecismo católico, y digo esto porque tengo primos que son sacerdotes, y lo digo con todo respeto y cariño. Cuando comparamos los 10 mandamientos con el catecismo católico, vemos que se ha abierto una brecha en ese cerco. Se ha eliminado el segundo mandamiento. ¿Y qué dice el segundo mandamiento? Que no hay que adorar imágenes. Y se ha tumbado esa parte del cerco y ya no hay paz, no hay seguridad. El enemigo puede hacer cualquier daño, traer cualquier engaño al pueblo de Dios. Pero también vemos y seguimos repasando y notamos que se abre otra brecha en el cerco y es el cuarto mandamiento. ¿Y qué dice el cuarto mandamiento? Acuérdate ¿de qué? Del sábado, porque el sábado es el día del Señor. Yo trabajé en 6 días, repuse el séptimo, quiero que tú reposes el séptimo, que es el sábado, el día que está entre el sexto y el primero, ese es el séptimo, el sábado.
el día que Jesús descansó, porque Jesús resucitó el primero, y el día que está de reposo, el día que está antes del primer día de la semana, es lo que dice San Mateo 28. Ahora, ¿no crees tú que hay una conspiración aquí, que hay alguien que se encarga de tumbar los cercos para que la gente salga y viva en pecado y se pierda finalmente? El diablo es un maestro en esto y tristemente ha usado el mundo cristiano con mucho éxito, haciéndoles creer que no importan los cercos. Sí importan. Jesús contó esta parábola para decir claramente cuán importante es tener ese cerco sano para proteger, para traer seguridad, para traer paz al pueblo de Dios. En un cerco roto no hay protección. La iglesia sale al pecado. El pecado entra a la iglesia. Hay confusión. Lucifer fue el primero en saltar ese cerco, en romper ese cerco. Allá en el reino de los cielos, porque la ley existió desde la eternidad. Si no, no hubiese pecado. Ahora después vino esta tierra y la siguiente fue Eva y Adán y así seguimos todos nosotros. Yo creo, mis amigos, que ya deberíamos haber aprendido después de tantos siglos de que Dios quiere tenernos en un cerco sano y no que estemos en el terreno del enemigo. Sí, ¿para qué vino Jesús? Vino a salvarnos del pecado. Yo sé que los protestantes trataron de reparar el cerco y dijeron, bueno, no hay que adorar imágenes. Y está muy bien, porque el mandamiento es el mandamiento. Pero tristemente dejaron abierto la brecha, o la parte del cerco que dice acuérdate. Eso lo han dejado de lado. Y sabes que el diablo se ríe. Se ríe porque aunque tengan casi todo el cerco sano, solamente que haya una brecha, él puede hacer cualquier daño y traer cualquier engaño a la iglesia. Y eso está ocurriendo a través de los siglos. Un cerco caído, el enemigo trayendo confusión, trayendo otras teorías humanas. En lugar de mantener ese cerco sano, la iglesia es reparadora de portillos, reparadora de cercos. Dios nos llama, mis amados, a estar anclados en la verdad bíblica, en un terreno donde hay paz, seguridad. Para eso murió Jesús, para traernos esos regalos aquí por la eternidad. Ahora, años atrás, cuando leí que ocurrió en Sudamérica algo muy interesante, hay ciertos países donde, especialmente un país donde hay muchos italianos, y hablan mezclado el idioma italiano con español. Esos inviernos helados, un señor iba viajando en tren, la gente viaja mucho en tren, en tranvías y en trenes, y sube un señor de origen italiano y se sienta del lado de la ventanilla, de un lado se sienta del lado del pasillo, se sienta una dama, y el italiano abre la ventana, una ventana grande, esa ventana grande de los trenes, abre hasta arriba. Y la gente pensó, ¿qué le pasa a este? Con este frío, este invierno helado. Y el tren comenzó la marcha. Y los cabellos de la señora comenzaron a volarse y el frío congelaba, un frío de eso congela hasta las ideas. Y la señora, ¿podría señor bajar, por favor, el vidrio? Y el italiano lo mira y dice, pues señora, es igual, en otras palabras, da lo mismo. Bueno, será igual para usted, pero yo me estoy congelando. Otros allá atrás gritaban, por favor, baje esa ventana que nos congelamos. Y el italiano, que no era muy alto, se paraba y decía, es igual. Hasta que viene un señor grandote, como de 2 metros, y lo mira al italiano así para abajo. Le ordeno que baje esa ventana. Y él lo mira así para arriba. Está bien, la voy a bajar, pero ¿sabe qué? Es igual. Y bajó una ventana que no tenía vidrio porque el vidrio estaba roto. Y saca el brazo para afuera y con una sonrisa le dice a todos, se los dije, es igual. Mis amados, el diablo, aunque no es italiano, se ríe del mundo cristiano hoy y se burla. Porque dice, aunque tengan casi todo el cerco sano, que si tienen solamente esa brecha abierta, es igual, yo puedo hacer cualquier daño a la iglesia. Oh, mis amados, ahora vamos al documento de identidad de la iglesia. ¿Estás listo? Mira cómo Jesús habla del documento. Todo documento tiene por lo menos 2 características. 2 características que tienen los documentos. Tienen más, pero vamos a mencionar 2 solamente a manera de ilustración. La foto y las impresiones digitales. En la foto muchos se parecen, ¿no es cierto? Hay gente tan parecida a otros que uno no sabe si son clonados o que son, pero tan iguales. Yo tenía unos miembros en cierta iglesia, en cierta parte del mundo, donde eran tan parecidos que me costó meses identificar cuál es cuál. Sin embargo, hay algo en que somos diferentes. Muchas cosas, por supuesto, pero hay algo que Dios nos ha hecho en nuestras impresiones digitales. De paso, eso lo descubrió un cristiano. Los dibujitos, las marcas, las huellas digitales somos diferentes. Es por eso que cuando, como parte del documento de identidad, te toman las huellas digitales del pulgar y también de la mano, de todos los dedos,
porque es para protección y también para identificar a la persona en caso de que haya algún problema o verificación de alguna acusación. Por lo tanto, la foto y las impresiones digitales. Las fotos muchos se parecen, pero las impresiones digitales son todos diferentes. Ahora, mis amados, yo pregunto, ¿a qué libro de la Biblia tenemos que ir para ver al pueblo de Dios justo antes del regreso de Jesús? ¿A qué libro de la Biblia? Por supuesto, al Apocalipsis. No a ningún otro libro. Porque el Apocalipsis es el mensaje de Jesús para esta hora final donde se presenta la última generación justo antes del regreso de Jesús. Y ahora encontramos en Apocalipsis que está el documento de identidad del pueblo de Dios. Y el Señor lo presenta claramente. ¿Estás listo? Vamos a Apocalipsis capítulo 14, nuestro último texto de hoy. Apocalipsis capítulo 14 presenta dos características distintivas del pueblo de Dios en contraste con todas las denominaciones o iglesias alrededor del mundo. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, aquí está. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Puedes repetir conmigo? Vamos a empezar otra vez. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí está el documento de identidad. Dos características. Yo considero la fe de Jesús como la foto. Muchos se parecen, cantan los mismos himnos, alaban a Jesús, se emocionan predicando a Jesús, hacen tremendos santuarios para Jesús, predican a Jesús, elevan a Jesús, llevan a la gente a conocer a Jesús. Se parecen, cantan los mismos himnos, algunas iglesias más grandes, otras más pequeñas, y diríamos, ¿será esta o será la otra? Oh, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dice Jesús. La fe de Jesús es semejante a la foto. Pero mis amados, las impresiones digitales las comparo a los 10 mandamientos. ¿Sabes que hoy hay muchas iglesias que yo llamaría de la fe de Jesús? Pero hay pocas, muy pocas iglesias, contadas con los dedos, que son las iglesias que tienen la fe de Jesús y guardan los mandamientos de Dios. Es como las impresiones digitales. Podemos parecernos en la foto, pero las impresiones digitales indican quiénes realmente somos, muestran nuestra identidad. En otras palabras, las huellas de nuestra actuación hablan realmente. Y comenzamos a recorrer el mundo religioso y encontramos un pueblo fiel a los 10 mandamientos más que cualquier otro sobre el planeta. ¿Sabes quiénes son? Los hebreos, el pueblo judío. Guardan al pie de la letra los 10 mandamientos y están en lo correcto porque Dios lo dijo así. Y Dios lo dio no solo a los judíos, sino lo dio para todo el mundo. Se lo dio a los judíos para que ellos fuesen la luz, pero ellos escondieron la luz y el Señor dejó al pueblo hebreo y ahora levantó a 12 apóstoles y les dijo, vayan a todo el mundo y anuncien las buenas nuevas. Así que ellos guardan los 10 mandamientos. ¿Serán ellos el pueblo de Dios? ¿Tienen la otra característica? ¿Tienen la fe de Jesús? No, todavía lo están esperando. Están esperando al Mesías, llorando, rogando por el Mesías. Pero tristemente el Mesías vino y a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Así que el pueblo hebreo, ¿serán ellos? No pueden ser. No tienen las dos características. Es como un pilar de 2 puentes, un puente de 2 pilares. Si le quitas un pilar se viene abajo. Y ahora cuando vamos al mundo católico y protestante, encontramos que todos hablan de Jesús, predican de Jesús, se emocionan cantando a Jesús, mencionan a Jesús, alaban el nombre de Jesús. ¿Serán los católicos, los protestantes, el pueblo de Dios? ¿Tienen la otra característica? ¿Guardan los 10 mandamientos? Y allí es donde tú y yo tenemos que ser cuidadosos. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Mis amados, una iglesia que tiene a Jesús como centro, que predica todo el mensaje de Jesús, incluyendo los 3 mensajes finales de Jesús, con la amonestación, los mensajes de amor de Jesús en Apocalipsis capítulo 14. Una iglesia que va a todo el mundo, una iglesia que ama tanto a Jesús, que está dispuesta a obedecerle. Y Jesús dice, aquí están. ¿Quiénes son, Señor? Ellos tienen paciencia, tienen aguante, van aún contra la corriente, pero me aman tanto que están dispuestos a obedecerme.
tienen la fe de Jesús, guardan los mandamientos de Dios, no para salvarse, sino porque son salvados, están dentro de ese cerco que yo lo he puesto para protegerlos. Yo quiero cerrar ahora con una parábola conocida, y la voy a presentar desde otro ángulo, a manera solamente didáctica. Yo sé que exegéticamente no es lo correcto, porque esta parábola representa una verdad mayor, pero yo voy a tomar parte de esta parábola para aplicarla al tema de hoy. Jesús contó en San Lucas capítulo 15 3 parábolas: el hijo pródigo, la oveja perdida y la moneda perdida. ¿No es cierto? ¿Tú te acuerdas de eso? Lucas capítulo 15. Y encontramos que las 3 representan este mundo perdido, nosotros los seres humanos, y Jesús viene a rescatar. Jesús sale en busca del perdido. Jesús está observando el horizonte para el hijo que está regresando al hogar. Pero voy a tomar la figura de la moneda. Una mujer tiene una colección de monedas, digamos 10 monedas, y se goza porque tiene una colección hermosa, pero un día pierde una moneda y se preocupa. Y comienza a buscar en la casa, aquí, allá, y en esos lugares donde había poca ventilación, poca iluminación. La señora se desespera y enciende la lámpara y trata de buscar y no la encuentra. Pregunta a sus vecinas: vecinas, ¿no han encontrado una moneda? Porque quiero tener la colección completa. Y la vecina: no, pues no sabemos, no hemos encontrado la moneda. Y está triste, está buscando para tener la colección completa. Pero está decidida y comienza a barrer y a barrer y a barrer, y finalmente encuentra la moneda que ha perdido. Y ahora se acabó la búsqueda. Tiene las 10. Tiene la colección completa, se regocija y va a sus amigas y les dice: he encontrado la que perdí y ahora aquí tengo la colección completa. Hermano y hermana, tú que me estás mirando, tú que estás aquí en el auditorio en esta hora, yo quiero decirte, tú puedes ir y barrer por las calles de cualquier ciudad, de Nueva York, de Los Ángeles, de Chicago, de Bogotá, de Cali, de Medellín, de Caracas, Buenos Aires, de Montevideo, Lima, La Paz, Santiago, Quito, Santo Domingo, Guatemala. Empieza a barrer en San Salvador, San José, San Juan, no sé si me olvidé, sí, Ciudad de México y Habana. Mira, tú puedes ir a barrer y buscar, ¿dónde está? Y cuando tú encuentres aquella iglesia que tiene los 10 y tiene la fe de Jesús, se acabó la búsqueda. Regocíjate, la habrás encontrado. Como dice la parábola, se regocijó y fue a anunciar a las amigas. Ahora ve y anuncia a otros: he encontrado. Quiero estar anclado en la verdad bíblica. Y quiero darte un consejito más al cerrar. Si tú vas a buscar la iglesia verdadera, el lugar de oasis de esperanza, yo le llamo, puesto por donde hay Dios, donde hay paz, seguridad, donde hay salvación, porque Jesús muere para salvarnos del pecado. No vayas de iglesia en iglesia, porque ese es el error que la gente hace. Va de iglesia en iglesia buscando, y algunos dicen: bueno, esta tiene el coro más bonito, aquí me tratan mejor, aquí es más grande, aquí tiene más gente, será este el camino. Ese no es el parámetro para elegir el pueblo de Dios. Estás comenzando por el camino que el diablo quiere que tomes, porque vas a pasar la vida de iglesia en iglesia y allí te va a tener entrampado. Tú no empiezas la búsqueda. La búsqueda debe comenzar en este sagrado libro, mis amados, porque aquí está toda la verdad de Dios. Escudriña, estudia toda la verdad de Dios, incluyendo el Antiguo como el Nuevo Testamento, porque nunca vas a entender el Nuevo si no estudias el Antiguo, porque el Nuevo es el cumplimiento del Antiguo. Y 75% del Apocalipsis está tomado del Antiguo Testamento. Comienza la búsqueda en la palabra de Dios. Y entonces, ahora sí, sal y busca aquella que tiene estas 2 características dadas por Jesús. Guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Y cuando la encuentres, se acabó la búsqueda. No vayas más. No sigas buscando, porque habrás encontrado. Regocíjate. Regocíjate porque has encontrado y podrás estar anclado en aquella entidad, que es más que una entidad, es el movimiento final, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Yo he tratado de hablarte claro en esta hora. No puedo hacerlo de otra manera. Dios sí tiene su iglesia. Pero sabes, los cercos hablan. Dios permita que tú y yo podamos estar anclados en la verdad bíblica, y esa verdad bíblica anclada en nuestros corazones.
¿Quieres seguir al Señor? ¿Amas a Jesús? ¿Quieres estar listo cuando Jesús regrese? Yo quiero orar contigo en esta hora. Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre Celestial, gracias por amarnos. Gracias porque Jesús fundó la iglesia, Jesús murió por su iglesia y vendrá por su iglesia. Y gracias por darnos tan claramente las características distintivas de tu pueblo en el tiempo final. Hoy, Señor, todos reclaman. Hoy hay mucha confusión, pero tu palabra nos quita la confusión. Queremos estar anclados en la verdad bíblica. Queremos que tú nos bendigas. Queremos que la verdad esté grabada en nuestras mentes y corazones. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.